En este apartado vamos a hablar acerca de las redes neuronales artificiales. ¿Qué son y cómo se entrenan? Bien, estas están basadas en el funcionamiento de las redes de las neuronas biológicas. Las neuronas que todos tenemos en nuestro cerebro están compuestas por dendritas, por axón, por el soma. Las dendritas se encargan de captar los impulsos nerviosos que emiten otras neuronas. Estos impulsos se procesan en el soma y se transmiten a través del axón, que emite un impulso nervioso hacia las neuronas continuas. Como podemos ver acá en la imagen que voy a colocar a continuación, podemos ver las dendritas, el axón y el soma. ¿Qué es una red neuronal en inteligencia artificial? Bueno, a nivel esquemático, una neurona artificial se representa en el siguiente modo. Vamos a ver, por ejemplo, los pesos de entrada, la función de activación, vamos a ver las entradas, el bias y la salida. En el caso de las neuronas artificiales, la suma de las entradas multiplicadas por sus pesos asociados determina el impulso nervioso que recibe la neurona. Este valor se procesa en el interior de la célula mediante una función de activación que devuelve un valor que se envía como salida de la neurona. Del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí, una red neuronal está formada por neuronas artificiales conectadas entre sí y se agrupan en diferentes niveles que denominamos capas. Una capa es un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de una capa anterior o de los datos de entrada en el caso de la primera capa y cuyas salidas son las entradas de una capa posterior. Aquí en la siguiente imagen podemos ver una red con 4 entradas. Podemos ver, por ejemplo, que las neuronas de la primera capa reciben como entrada los datos reales que alimentan a la red neuronal. Es por eso por lo que la primera capa se conoce como capa de entrada. La salida de la última capa es el resultado visible en la red, por lo que la última capa se conoce como la capa de salida. Las capas que se sitúan entre la capa de entrada y la capa de salida se conocen como capas ocultas, ya que desconocemos tanto los valores de entrada como los de salida. Una red neuronal, por lo tanto, siempre está compuesta por una capa de entrada y una capa de salida. Si solo hay una capa de la red neuronal, la capa de entrada coincide con la capa de salida y puede tener 0 o más capas ocultas. ¿Cómo se entrena una red neuronal? Entrenar una red neuronal consiste en ajustar cada uno de los pesos de las entradas de todas las neuronas que forman parte de una red neuronal para que las respuestas de la capa de salida se ajusten lo más posible a los datos que conocemos. Vamos a ver una animación en la que vamos a ver un ejemplo simplificado del proceso de entrenamiento de una red. Bien, en este caso vamos a ver un gato en una imagen. El grosor de la flecha representa el peso que tiene esa entrada en la red neuronal. Como podemos comprobar, a medida que se va ajustando los pesos, el error disminuye. Si queremos conseguir que la red neuronal sea capaz de generalizar e identificar gatos en cualquier imagen, es importante utilizar un número de imágenes para realizar el entrenamiento, tanto de imágenes que son gatos etiquetados como 1, como de imágenes que no son gatos etiquetados como 0, incluyendo la mayor variabilidad posible. Con esto, la red será capaz de ajustar sus parámetros para satisfacer en la medida de lo posible todas las imágenes, por lo que será capaz de extraer de manera precisa las características que identifican la presencia de un gato en una imagen.